Bien, como lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros el profesor Gerardo Caetano, historiador, analista político. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí. ¿Hablamos de historia primero? ¿Se gusta? Sí. ¿Por qué es histórico este triunfo del Frente Amplio de Tabaré Vázquez? Bueno, por muchas razones. Primero, ayer Tabaré Vázquez se convirtió en el presidente que llega a la primera magistratura con el máximo caudal de votos. Pasa a formar parte de ese club selecto de aquellos presidentes que han repetido. Yo excluyo a los dictadores. Bueno, hay varias listas, pero hay varias listas. Está claro, ¿no? Que repetir siendo dictador es bastante más fácil que someterse al voto, por supuesto. La Torre, Santos y Terra. Claro. Pero en cualquier hipótesis es una lista igual que, es acotada. Si tomamos simplemente el siglo XX, suma a don José Vallejo Ordóñez y a Julio María Sanguinetti. O sea, es un político extraordinariamente exitoso que en 25 años, primer intendente de la izquierda en Montevideo, iniciando un ciclo de 25 años, el artífice, no en solitario, pero el artífice de un ascenso electoral espectacular. La gente se olvida, pero en el año 89, cuando Tabaré Vázquez llega tarde a la política, porque era un hombre que casi estaba en los 50 años, el Frente Amplio venía de una ruptura y tenía el 22% del electorado. Claro. Bueno, en el 2004 llegó al 52% del electorado y los partidos tradicionales que en el 89 tenían juntos, cerca de un 70%, 38%, más 30, 67, 68% del electorado, tienen en el 2004 llegaron a tener 46%, 36% el Partido Nacional. Es también un resultado histórico porque consolida algo que hacía muchísimo tiempo no se daba, durante todo el siglo XX no se dio, que es un partido político que repite en 3 secuencias con mayoría legislativa propia. Es inédito eso, ¿no? Inédito, en buena medida en el siglo XX, que es donde la comparación puede jugar. Y creo también que lo que le da un carácter de encrucijada histórica es que yo creo que este triunfo del Frente Amplio le da un golpe, le da el golpe más duro a los partidos tradicionales desde el 2004, incluso tal vez más duro que el del 2004. Cuando ganó por primera vez y los desplazó del poder. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2004, se venía de un gobierno dificilísimo, de la crisis del 2002, claro. Y el Partido Colorado se desploma, pero en una situación esperable, tal vez no en esa magnitud, pero el Partido Nacional vota muy bien, 36%. Claro. Era allí una situación de expectabilidad. Pero luego, 5 años después, el Partido Colorado se recupera, pero el Partido Nacional baja. Pero todavía hubo balotaje. Y este año se generó, a propósito del error de las encuestadoras, pero también de un clima y también de la novedad que significaba y significó la calle Pou, un hombre joven para los estándares de la política uruguaya, por cierto no joven para los estándares de la política mundial, pero un hombre de 41 años que hace un salto desde la Diputación sin haber construido efectivamente un grupo político, sin haber liderado un partido, a competir por la presidencia de la República en un balotaje. Y al mismo tiempo se genera una enorme expectativa. Es decir, blancos y colorados creyeron realmente que había posibilidad de triunfo. Que había posibilidad de triunfo. Sí. Y advierte tú, yo creo que esto es una señal. El 26 de octubre en la tarde hubo empresas encuestadoras que, manejando los instrumentos que hay que manejar con mucho cuidado, de la encuesta boca de urna y de las encuestas telefónicas el mismo día de la elección, daban que el Partido Nacional sacaba 34%, que el Partido Colorado sacaba entre 17 y 18%, que el Frente Amplio sacaba 43% y que el sí a la baja salía por el 60%. Si eso se hubiera confirmado hace apenas un mes, estábamos en otro país. Ayer hubiera ganado la calle Pou, sin duda alguna, con mayoría cómoda en ambas cámaras de los dos partidos tradicionales,
y por otra parte con una señal fortísima como era la aprobación del sí a la baja. Entonces todo eso hizo que la elección del 26 de octubre, en donde claramente Lacalle Pou y Bordaberry esperaban otro resultado, el país esperaba otro resultado, fue como un golpe de knockout. Sí. A tal punto que luego uno dice, bueno, pero ¿por qué este mes no hubo más pasión? Porque en realidad el Frente Amplio en el 26 de octubre vota igual que 5 años atrás. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que las expectativas fueron quebradas. Y que Lacalle Pou, que empieza una estrategia convocando al 52% de quienes no habían votado al Frente Amplio el 26 de octubre, se encuentra rápidamente que sus socios se le caen, por distintos motivos. Partido Colorado, bueno, porque ingresa en un momento realmente de enorme desafío, tal vez el momento más terrible en la historia política del Partido Colorado sea este, un momento muy desafiante. Wilson Ferreira, hoy lo recordaba, decía que Partido Colorado era el nombre que en el Uruguay le daban al gobierno. Al gobierno, claro. Sí, sí. Y está muy alejado de ese muy escenario. Alejado, 3 elecciones consecutivas en donde queda en una tercería lejísima del segundo lugar. Y un partido nacional que no termina de consolidar y de confirmar una lógica de competencia política efectiva. Claro. Ahora vamos a ir a eso. Pero Vázquez, como animal político, tú recordabas recién esos inicios, ya veterano, 50 años, pero además con personajes por delante, si se quiere, en la izquierda muy fuertes, ¿no? Ni que hablar el general Seregni, ni que hablar Astori y algunos otros. Es decir, ¿cómo fue abriéndose paso en el poder Vázquez hasta llegar a este escenario actual donde es una figura indiscutida a nivel nacional, ya no dentro del Frente Amplio? Vázquez tiene una trayectoria muy singular en la política uruguaya. En primer lugar, no es la trayectoria de un hombre de izquierda tradicional. Por ejemplo, en los años 60 no militó, llegó a la política tarde, su trayectoria tiene sensibilidad social, viene de abajo, pero tiene que ver con la militancia social de una persona que en un barrio obrero como La Teja, bueno, hace labor social, funda un club como El Arbolito, trabaja en el Club Progreso, tiene la sensibilidad social del médico, nada menos que es un médico oncólogo, pero no es la trayectoria de un hombre de izquierda. Incluso seguramente no tiene las lecturas de un militante de izquierda. No tiene una formación ideológica. No tiene. Tiene mucho olfato político y tiene un espíritu de barrio que le da una cercanía a la dimensión de lo popular y una gran capacidad de decidir. En ese sentido es antitético a José Mujica, por ejemplo. Claro. Llega a la presidencia, llega a la política tarde, pero en la primera de cambio gana. Y gana algo muy importante. Ganar la intendencia de Montevideo era un horizonte realmente muy impactante para la izquierda. Luego, ya entró a competir. Por ejemplo, su competencia con Astori se convirtió en un clásico. Sí, claro. Recuerdo aquellos años de que se hablaba de la Santísima Trinidad, que Seregni convocaba a Tabaré Vázquez y a Astori para que lo acompañaran y hablaran en este orden. Primero Tabaré Vázquez, después Astori y después Seregni. Y Tabaré Vázquez en determinado momento dijo, se terminó la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque advertía que, bueno, que Seregni... Lo estaba neutralizando. Lo estaba neutralizando y que Seregni prefería a Astori. Claro. Y entre otras cosas, prefería a Astori porque Astori tenía todos los cursos de grado, posgrado, maestría, postdoctorado, doctorado, de Frente Amplio. Claro. Había sido fundador, había estado cercano a Seregni, o sea, era una trayectoria típica de un militante de izquierda. Uno de los decanos más jóvenes de la historia de la universidad. Uno podría decir, bueno, pero contra la preferencia del general Seregni, y nada menos que contra un peso pesado como Daniel Astori, un hombre que recién llega a la vida política no tiene chance.
no solamente, no solamente tenía chances, sino que ganó esa pulseada. Y la ganó primero en la preferencia política. El general Sereni dijo, vos vas a ser el candidato en el 94. Y luego, cuando la tuvo que revalidar en las urnas, la ganó en forma arrasadora en las internas del 99, en donde le ganó 82-18 a Astori. Luego, el olfato político lo llevó a ciertas cosas que en su momento despertaban críticas. Por ejemplo, él, cuando ya era el líder del Frente Amplio, no le gustaba aparecer con los otros líderes de los partidos tradicionales. Por ejemplo, iba Sanguinetti o Jorge Valle como líder del Partido Colorado. Iba Lacalle como líder del Partido Nacional. Se invitaba lógicamente a Tabaré Vázquez no iba. Y bueno, y ahí había un problema. Y sin embargo él intuía, yo creo que intuía finalmente con razón, que él tenía que personificar la alternativa de izquierda a los partidos tradicionales. Y que juntándose con ellos, en ese momento, perdía más que ganaba. Muchos le decían, pero es muy importante que tú te juntes con los expresidentes, porque te dan la dimensión presidencial. Y él no lo quiso. El tiempo le dio la razón. Le dio la razón, porque en el 2004... Una estrategia que mantuvo incluso después de ser presidente. Incluso muy pocas veces con expresidentes o con líderes. Claro, él incluso tiene un estilo de construir la política, nuevamente te lo señalo, muy antitético a Mujica. Claro. Por ejemplo, Vázquez es un hombre que no le gusta mucho la deliberación. Por ejemplo, no hubiera sido nunca parlamentario. ¿Es un caudillo? Es un caudillo, con un carisma muy peculiar, pero muy popular. Los periodistas extranjeros me viven preguntando ¿cómo va a ser Vázquez para ser presidente después de Mujica? Y yo les tengo que explicar que ya fue presidente antes de Mujica. Que ya fue antes sí. Y que en realidad hace 15 años, con un hiato este año, que ahora lo superó, el político más popular del Uruguay hace 15 años que es Tabaré Vázquez. Claro. Y que Tabaré Vázquez fue el que protagonizó, no solo, pero él lo protagonizó como candidato, ese salto espectacular del Frente Amplio del año 94, donde tenía 29% del electorado, a 10 años después, en donde llega al 52% del electorado. O sea, él pierde en el 2004, pero dando un salto del 22, del 89 al 29, después del 29 al 40 en el 99 y después del 40 al 52. Y si algo faltaba, primer intendente, primer presidente y ahora segunda vez presidente. Él tiene un carisma popular muy diferente al carisma popular muy marcado que tiene Mujica. A él le gusta distinto, ¿no? Claro, a él le gusta mandar. Claro. A Tabaré Vázquez le gusta mandar. Le gusta decidir. Delega, pero se reserva la última decisión. A Mujica no le gusta mandar. Incluso es mucho más negociador, mucho más táctico, claro. Pero antes de tomar una decisión es como que navega mucho y puede tomar una iniciativa después de haber dicho una iniciativa diferente. Tabaré Vázquez administra sus silencios, administra sus dichos, obviamente no va a hablar todos los días y va a elegir muy bien cuándo habla y va a elegir muy bien sobre qué habla. No tiene, tampoco Mujica lo tenía, lo que pasa que después la historia le dio una proyección internacional inesperada que el propio Mujica nunca lo soñó. Pero hoy me preguntaban periodistas extranjeros, ¿va a tener ese protagonismo Vázquez? Obviamente no. Entre otras cosas porque a Vázquez no le interesa. Sí, sí. Vázquez tiene un carisma distinto, ¿no? Y tiene un carisma distinto. Vázquez está mucho más interesante en liderar un gobierno exitoso, claro, que en proyectarse como símbolo de una izquierda del siglo XXI. Y en ese sentido su agenda es una agenda mucho más orientada hacia el gobierno nacional que, bueno, esa agenda ampliada
que más allá de su voluntad, bueno, finalmente encarnó Mujica. Es un caudillo. Ahí también es distinto a la tradición de la izquierda, ¿no? Porque en Vázquez parece bastante más notorio que él está por encima del partido. Digamos, el que manda es Vázquez, con un partido notoriamente que lo apuntala. Pero en la izquierda la tradición es al revés, ¿no? El partido está por encima de los hombres. Absolutamente. En ese sentido, Vázquez encarna ciertas cosas que tienen muy poco que ver con la izquierda uruguaya, con las tradiciones de la izquierda uruguaya. Otras no, otras sí, claro. son propias de la tradición de la izquierda uruguaya. Por ejemplo, la tradición siempre ha tenido una visión muy crítica del veto presidencial. Es más, tiene una posición casi doctrinaria contra el veto. Por ejemplo, Frugoni siempre habló contra el veto presidencial. Y siempre tuvo un talante la izquierda que ha dejado parlamentarista. La izquierda, antes de Tabaré Vázquez, hablaba de la parlamentarización del sistema político uruguayo. Bueno, ya no habla más de la parlamentarización del sistema político uruguayo. A él es un hombre que no le gusta la discusión ideológica, le gusta la decisión, le gusta la gestión. Él es una figura que viene muy de abajo, es una historia de vida de ascenso social, pero es una historia de un empresario muy exitoso, además de un médico muy exitoso. Claro. Entonces, él encarna una manera de entender la política muy diferente. En ese sentido, más de alguna vez se ha dicho que es de esas figuras en donde más que la política, lo que les gusta es el ejercicio del gobierno. Y particularmente, yo creo que donde se sintió más cómodo fue en la presidencia de la República. ¿Alguna vez dudaste de que iba a volver? Nunca. Nunca. Efectivamente, yo creo que lo que para él era determinante era la biología, pero que si la biología lo acompañaba, iba a ser nuevamente candidato. Nunca dudé de eso, entre otras cosas porque creo que es una figura que de alguna manera cuando toma una decisión la toma después de un análisis muy claro, y tiene mucho aplomo, ¿no? Pero cuando toma una decisión es un hombre, y tal vez ahí esté su carisma, es un hombre acostumbrado a tratar con la vida y con la muerte, y a orientar y a veces a tomar decisiones realmente muy difíciles, cargando con una mochila de responsabilidad muy grande. Estoy hablando de su gran vocación, de su primera vocación, que sin lugar a dudas es la medicina. Yo lo he visto hablar de medicina. La medicina también tiene un ejercicio del poder muy particular. Por supuesto. Ya lo estudió. En el ambiente de la medicina... Ya lo estudió muy bien mi maestro José Pedro Barrán. Claro. El poder de curar. La medicina es una historia de poder. Claro que es una historia de poder. Y buena parte del carisma popular que tiene Tabaré Vázquez, por supuesto que nace en La Teja, pero también nace en ese médico oncólogo que sabe tomar las decisiones cuando es más difícil. En ese sentido, cuando la izquierda llega por primera vez al gobierno nacional, ese carisma le venía muy bien. ¿Por qué? Porque la izquierda estaba acostumbrada a resistir, a deliberar, a la oposición. Le costaba convivir con una persona que decidía. Claro. Y Vázquez, como ya lo había demostrado en la Intendencia de Montevideo, es un decisor. ¿Cómo te imaginas el gobierno? Bueno, me lo imagino distinto al anterior, por razones obvias. Porque el Uruguay del 2014 no es el Uruguay del 2004, y porque el Frente Amplio del 2014 no es el Frente Amplio del 2004. Durante algunos meses, y todavía no he terminado de formar convicción, he visto, no sé si Tabaré Vázquez estaba tan convencido de esto. En su discurso ayer dijo algo muy importante, dijo que no iba a ser más de lo mismo y que advertía que los retos eran distintos. Sí. Él en el 2004 llega con un liderazgo indiscutido y con un Frente Amplio en donde él era
la primera gran figura. Estaba claro. Aparte le había dado el triunfo al Frente Amplio. Le había dado el triunfo. Entonces, él, por ejemplo, pudo formar el gabinete con la mitad de gente directamente leal a él y la mitad con los cabezas de lista para meter la interna Frente Amplista dentro del gabinete. Mujica hizo exactamente lo contrario. La cuota política, los equilibrios. Vamos a ver qué hace Tabaré Vázquez ahora. Pero ya dio alguna pista. Ya dio alguna pista. Se va a anunciar el gabinete el jueves. No hay tiempo para negociar. Para negociar. ¿Y por qué buscó tan denodadamente un triunfo arrasador como el triunfo de ayer? Y porque sabía que para él obtener la máxima votación posible y la máxima diferencia posible con su contrincante le daba un plus de poder que obviamente detenta. Y uno lo vio ayer con un gran aplomo, pero también marcando hacia adentro y hacia afuera ciertas señales muy claras. Yo creo que es un gobierno que no tiene la tarea que tenía el gobierno del 2004. El gobierno del 2004, que empezó en marzo del 2005 en realidad, era un gobierno que tenía un libreto cantado. La reconstrucción nacional después de la crisis del 2002 y el inicio de un proceso de reformas. Sí. Bien, ese proyecto se completó, pero después la izquierda nunca imaginó que iba a gobernar 10 años con crecimiento económico ininterrumpido, con tasas de crecimiento superiores a las del promedio histórico, sin duda, pero superiores a las del promedio mundial y superiores a las del promedio sudamericano, que prácticamente se salvó de la crisis en un momento muy difícil. Bueno, ahora la coyuntura comienza a ser otra, pero además los desafíos, la agenda que tiene el gobierno es otra. Hoy no es la reconstrucción nacional. Y las exigencias de la ciudadanía también. Hoy estamos ante una sociedad más demandante, ante una sociedad más organizada y con más poder social, y ante un Frente Amplio muy diferente. Entonces, ¿ese puede ser un dolor de cabeza de Vázquez a esta hora? Imaginarse cómo va a ser su gobierno en función de la interna del Frente Amplio, la conformación del Parlamento, la correlación de fuerzas. Yo creo que sí, él se ha convertido, a pesar de que llegó tarde a la política, él es un político ya de raza, es un político muy avesado, ha demostrado además que es un hombre que cuando llega a una convicción no lo mueven y que además sabe cambiar, sin decirlo, que es como se cambia en la política. Él, por ejemplo, en esta campaña empezó mal y luego en mitad de la campaña cambió y no dijo que cambiaba. Y eso lo ha hecho varias veces. ¿Tú recuerdas cuando en la primera etapa de su intendencia, el radical, entre comillas, era Astori? Sí. Esto se sigue llamando revolución. Y el moderado renovador era Tabaré Vázquez. Bueno, luego se invirtieron los términos y luego terminó, como hoy es. Hoy me preguntan, bueno, pero Astori tendrá el poder después de haber perdido electorado y después de haber perdido representación parlamentaria para ejercer el Ministerio Económico. Claro que va a tener poder. ¿Por qué? Porque ese poder se lo da la confianza absoluta del presidente Vázquez. Pero hoy Vázquez tiene un poder legitimado, pero va a tener que aprender algo que le cuesta, que es negociar, articular, tanto hacia adentro como hacia afuera. Porque yo creo que tiene que buscar dialogar con los equilibrios internos del Frente Amplio, aunque no quedar preso de ellos. Y también va a tener, sobre todo para algunas reformas estratégicas, que saber dialogar hacia afuera. Ahora, el Frente Amplio insiste mucho en un programa común que tiene un proceso largo de construcción y que es el mismo para todos. Ahora, las agendas son muy distintas después. Una cosa es el programa, otra cosa es la agenda de gobierno. Ha quedado demostrado en estos 10 años en los que ha gobernado. ¿Quién va a marcar la agenda? ¿La va a marcar Vázquez? ¿La va a marcar el MPP desde el Parlamento? Yo creo que ahí va a haber un equilibrio. No la puede marcar solamente Vázquez. Vázquez ya no puede decir, vamos para allá, y el Frente Amplio y la sociedad. No. Tampoco la sociedad está en esa dirección. Tú piensas, en el 2004 el movimiento sindical era un movimiento sindical extraordinariamente débil. Claro. Tenía una tasa de afiliación sindical de las más bajas de su historia.
100.000 trabajadores afiliados. Hoy tiene casi 400.000. Y tiene mucho poder. Bueno. Eso también marca agenda. Por supuesto. Y hoy además, los gobiernos razonablemente exitosos, yo creo que si uno lo ve desapasionadamente y sigue algunos indicadores, bueno, y ve y trata de razonar por qué el electorado se pronunció como se pronunció, uno dice, entre otras cosas, porque estos 10 años, a diferencia de lo que algunos líderes de la oposición han dicho, a mi juicio, en forma poco persuasiva, no es una década perdida. Uno puede decir, bueno, no se aprovechó claro, del todo la bonanza económica, pero uno no puede decir, no puede justificar en ningún indicador, esta fue una década perdida. El Uruguay en el año 2004 tenía un 40% de pobres. La última medición del 2013 plantea un 11.3 y seguramente este año va a haber menos. Pero no cabe duda de que ahora hay reformas estructurales en las que el Frente Amplio no ha acertado y el país no ha acertado. Transformación educativa. Logística. Hay una revolución productiva en el sector agropecuario y el desfasaje, el apagón logístico, como dice Mujica, es extraordinario. Un gran salto en investigación en ciencia y tecnología como soporte de la necesidad de diversificar la matriz productiva y la matriz exportadora, porque un Uruguay que puede saltar al desarrollo no lo va a hacer vendiendo commodities. La consolidación de una estabilidad económica en un contexto internacional y regional más complicado. China está desacelerando su crecimiento, hay problemas de persistencia de crisis y los dos grandes vecinos, que son siempre tan importantes para Uruguay, Argentina con los problemas de siempre y alguno más, y Brasil, que este año va a tener crecimiento cero. Situación que la hemos visto, ha llevado a Dilma a designar el equipo económico que designó. Consultando con figuras centrales del escenario financiero brasileño y transnacional. Entonces, yo creo que no la va a marcar ni Vázquez, ni el MPP, ni Mujica, ni el Parlamento. No creo que incluso, como algunos dicen, hay un Frente Amplio radicalizado que va a atrapar a Vázquez y no lo va a dejar gobernar. No lo creo. Mujica es un radical. Bueno, ha probado que no. Mujica va a ser un factor de dificultad. Yo creo que no, yo creo que va a jugar más bien a ser facilitador hacia adentro y hacia afuera. Bueno, es clave, ¿no? Su presencia en el Parlamento va a ser muy importante. Muy clave porque es un hombre de diálogo demostrado. Y además tiene votos. Bueno, eso ni y es un gran negociador. Entonces yo no veo... Pero seguramente Vázquez prefiere tener a Mujica en el Parlamento que tener esa bancada del MPP sin Mujica, ¿no? Ni que hablar. Raúl Sandic tampoco es un radical. Marcos Carámbula tampoco es un radical. O sea, yo no veo esa idea de una radicalización de ultraizquierda que va a atrapar a Vázquez. No lo veo. Lo que sí veo es que ni este Frente Amplio, ni esta sociedad, y sobre todo el ámbito digamos, del pronunciamiento popular de ayer y del 26 de octubre, admiten un monarca electo. No. Admiten un político que decida, que tenga esa capacidad de decisión, pero que al mismo tiempo negocie. En eso sí es un escenario distinto al de 2005. Claro. Vázquez va a tener que ser otro tipo de presidente. Otro tipo de presidente, otro tipo de diálogo entre el presidente y el partido de gobierno, que siempre es un tema complejo, y otro tipo de negociación con la oposición. Por ejemplo, Mujica logró algo que durante más de una década no se había logrado, que era pactos interpartidarios para que hubiera representantes de la oposición en los directorios de empresas públicas, y de entes autónomos, pero también pactos interpartidarios para llegar a las mayorías calificadas, para designar Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas. Bueno, Mujica en eso innovó y el que viene después de Mujica va a tener que hacer lo mismo. Sí, claro, le deja un antecedente que es... No hay forma, no hay forma. Gerardo, gracias por este análisis. Te
vamos a seguir invitando. Porque Bueno, esto recién empieza. Esto recién empieza. Queda mucho para conversar. Y además hay un diciembre con una densidad política enorme. Y además vamos a tener que hablar sobre qué pasa con el Partido Colorado y en qué rol queda el Partido Nacional de ahora en más. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti.